Hola a todos. Hola a todos, yo soy José David Muñoz y el día de hoy para la materia estática hablaremos sobre los temas de vectores y propiedades de los vectores, componentes rectangulares de una fuerza, suma y resta de fuerzas en un plano, condiciones de equilibrio y momento con respecto a un punto. Antes de iniciar hablando sobre qué es un vector, debemos conocer qué es una magnitud. Por definición, una magnitud es una propiedad de los cuerpos que se puede medir. Estas magnitudes pueden ser escalares o vectoriales. Las escalares son aquellas en las que se necesita un valor y una unidad. Por ejemplo, la temperatura, el tiempo y el área son magnitudes escalares, porque yo digo 30 grados Celsius, 30 grados Fahrenheit, puede decir 8 horas, 10 minutos, 10 años, o puede decir 3 kilómetros cuadrados, 3 centímetros cúbicos. Pero cuando hablamos de magnitudes vectoriales, aquí no solamente se necesita una magnitud, la cual es un número, una unidad, sino también una dirección. Así que supongamos lo siguiente. Me dicen que tengo una caja y que le realice un desplazamiento, una fuerza 6 newtons. También necesito saber hacia dónde voy a realizar dicho desplazamiento, porque esto podría ser positivo o negativo. Otros ejemplos de magnitudes vectoriales puede ser la velocidad o la aceleración. Ahora, ¿cómo se compone un vector? Un vector se compone pues, por una dirección, que es esta línea roja que se ve aquí, un sentido, el cual lo determina esta flechita, y un módulo que vendría siendo el tamaño del dicho vector, un punto de aplicación que sería el punto de origen del vector. Ahora, hablemos sobre algunas de las propiedades de los vectores. Tenemos la igualdad de dos vectores. Si dos vectores poseen la misma magnitud y la misma dirección, estos van a ser iguales. Es decir, que mi vector A, sería igual a mi vector A'. Es decir, que son iguales. Luego, tengo el negativo de un vector. Es decir, que si un vector tiene la misma magnitud, pero direcciones contrarias, van a ser igual, la suma de estos van a ser igual a cero. Es decir, que la suma vectorial de mi vector A más mi vector menos A va a ser igual a cero. Por último, tenemos la suma de un vector, donde la suma de A más B será igual a C. Ahora, hablemos sobre los componentes rectangulares de una fuerza. En este ejemplo me dan una fuerza de 160 newtons. Lo primero que se debe hacer es descomponer la fuerza en sus componentes en X y en Y. Como ven, aquí tengo pues mi componente en X, Fx. Y de este lado voy a dibujar mi componente en Y, que vendría siendo pues Fy. Me dicen, ahora, respecto a este ángulo, la forma de encontrar esta componente es mediante razones trigonométricas, así que recordémosla. Recordemos que seno es igual a cateto opuesto por hipotenusa, que coseno es igual a cateto adyacente por hipotenusa, y que tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahora, ¿con qué razón trigonométrica, trabajando yo con este ángulo y con lo que tengo, puedo hallar f de y? Bueno, lo tengo con seno. ¿Por qué? Porque respecto a este ángulo, FY es mi cateto opuesto. Es decir, que yo puedo hacer lo siguiente. Seno del ángulo, que sería 50, va a ser igual a la división de mi cateto opuesto, que es FY, entre mi hipotenusa, que es de 160, es decir, mi fuerza. Lo que hago es pasar 160, que está dividiendo de este lado, multiplicar para despejar. Entonces tengo que FY va a ser igual a seno de 50
por 160. Es decir, que FY va a ser igual al resultado de dicha multiplicación. Si hacemos la multiplicación de seno de 50 por 160, es igual a 122.56. Coloco aquí. $122.56. Ahora, hallo mi componente en X, que sería básicamente lo mismo. Lo que hago es trabajar en este caso con coseno, porque recordemos que respecto a este ángulo, Fx es igual a mi cateto adyacente, y pues tengo mi hipotenusa, que es mi fuerza, que es de 160 newton. Entonces coloco aquí coseno de mi ángulo, pues que es 50, va a ser igual a la división de mi cateto adyacente, que es f de x, por mi hipotenusa, la cual es mi fuerza, es decir, 160 newtons. Paso este 160 que está dividiendo a multiplicar de este lado. Entonces queda que f de x es 160 por coseno de 50. Si hago la multiplicación, tengo que f de x va a ser igual a 102.84. Es importante recordar este tema porque esto es la base para poder desarrollar los siguientes ejercicios. Ahora hablemos sobre suma y resta de unas fuerzas en un plano. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado y vamos a descomponer nuestras fuerzas. En este caso tenemos tres fuerzas. Una fuerza de 80 newtons con un ángulo de 40 grados, la cual vamos a llamar F1. Una fuerza de 120 newtons con un ángulo de 70 grados, porque recordemos que vendría siendo pues la sumatoria de estos dos ángulos, es decir, de 70 grados. Y una fuerza F3, la cual es de 150 newtons con un ángulo de 135 grados. Descomponemos nuestra fuerza y nos quedaría de la siguiente forma. Ahora, si podemos observar, vamos a ver que nuestra componente en X de nuestra fuerza 3 es negativa. ¿Y por qué? Es porque cuando nuestra componentes en X van de a la izquierda, con la flechita de la izquierda, van a ser negativas. Pero cuando estas van con la flecha hacia la derecha, van a ser positivas, como estos que están acá. Y cuando nuestra componente en Y va hacia abajo, esta va a ser negativa. Y cuando va hacia arriba, va a ser positiva. Es decir, que aquí tuviéramos, no sé, una componente en Y que hubiera hacia abajo, esta pues sería negativa. Luego de esto lo que vamos a hacer es hacer la sumatoria de fuerzas, es decir, tanto en X como en Y. Y me queda de la siguiente forma. Mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a F1X más F2X menos F3X. Reemplazo estos valores y me quedaría que mi sumatoria de fuerza en X es igual a 80 por coseno de 40 más 120 por coseno de 70 menos 150 por coseno de 35. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí fue lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior y pongo el ejemplo con este. Supongamos que yo tengo aquí pues mi fuerza de 80 newtons, la cual vendría siendo mi hipotenusa, y tengo pues mi ángulo de 40 grados. En este caso tendría mi componente en Y, mi componente en X de F1, estamos trabajando con este. Ahora hago lo mismo que hice en el ejercicio anterior, trabajo con razones trigonométricas. Como estoy trabajando para hallar X, voy a hallar coseno, porque estamos trabajando con el cateto adyacente respectivo a este ángulo. Entonces, pues mi componente en X va a ser, va a ser igual a la multiplicación de 80, que es mi hipotenusa, por pues seno de 40, perdón, coseno de 40.
Y mi componente en Y, como es mi ángulo, mi cateto opuesto, se trabaja con seno. Entonces va a ser 80 por seno de 40. Sería lo mismo así con las tres fuerzas. Luego de esto hago la multiplicación. 80 por coseno de 40 da 61,29. 120 por coseno de 30 da 41,04. Y 150 por coseno de 35 da 122,87. Ahora hago la suma y la respectiva recta y tengo que mi componente, mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a menos 20,54 newtons. Ahora hago lo mismo pero con mis componentes en Y de mis tres fuerzas. Es decir, que mi sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a F1Y más F2Y más F3Y. Recordemos que todas son positivas. Reemplazo, hago las multiplicaciones de 80 por seno de 40, más 120 por seno de 70, más 150 por seno de 35. Eso me da 51,42, 112,77 y 86,04. Hago la suma y me quedaría de la siguiente forma. Quedaría que el resultado es de 250,21. Ahora lo que tengo que hacer es hallar la resultante. Esto se hace mediante la siguiente fórmula. La resultante es igual a la raíz cuadrada de mi sumatoria, es decir, de esto que está aquí, sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más mi sumatoria de fuerzas en Y, de esto que está aquí, al cuadrado. Reemplazo, lo elevo los números al cuadrado, hago la suma y me quedaría el siguiente resultado. Es decir, que mi resultante es de 251,05 newton. Recordemos, independientemente si este número es negativo o positivo, todo número elevado al cuadrado da positivo. Ahora hallo el ángulo de mi resultante, que se hace mediante la fórmula tangente de la resultante es igual a la división de mi sumatoria de mis componentes en Y entre mi sumatoria de componente en X. Reemplazo los valores y eso me da menos 85,30. Recordemos que pues quedaría esta fórmula tangente a la menos 1, porque es un error que se comete, tangente a la menos 1 por mi sumatoria de fuerzas en Y entre mi sumatoria de fuerzas en X. Ahora pasemos a hablar sobre condiciones de equilibrio. Para que un cuerpo se encuentre en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Es decir, que mis sumatorias de fuerzas debe ser igual a 0. Por ende, mi sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a 0. Y mi sumatoria de fuerza en Y va a ser igual a 0. Para aclarar esto, hagamos un ejercicio. Pero antes de hacer dicho ejercicio, debemos tener muy claro un tema por el cual nos va a ayudar o es necesario saber para poder resolver estos ejercicios, y es los sistemas de ecuaciones lineales 2x2. Un sistema de ecuación lineal 2x2 es un sistema en el cual tenemos dos ecuaciones con dos variables, con la misma variable en ambas ecuaciones. Y esto se resuelve mediante el método de igualación, sustitución y reducción. Ahora, esto es muy fácil, así que lo vamos a explicarlo de manera muy breve. Supongamos que tenemos dos ecuaciones. En este caso tengo mi ecuación 2b más 2c igual a 7 y mi ecuación c menos 4b igual a 3. Lo que hago es tomar una variable, la misma variable en ambas ecuaciones, y pasar todo, excepto esa variable, para el otro lado del igual. Es decir, que este 2c que está sumando pasaría de este lado a restar, y este 2 que está multiplicando pasar a dividir. Es decir, que me queda así. Y este lado paso todo menos mi b al otro lado del igual. Es decir, que esta c que está sumando, pues pasa a restar. Y este 4 que está multiplicando a mi b menos 4 pasa a dividir. O sea que quedaría menos 4, quedaría de esta forma. Recordemos que solamente cuando la suma pasa al otro, la suma y la recta pasan al otro lado del igual, cambian de signo. Entre la multiplicación y la división mantienen el mismo signo. Luego de esto, bueno, igualo mis dos ecuaciones y empiezo a resolverlas.
Ahora, por el método de sustitución es aún más fácil. Lo que hago para que sea más fácil es tomar mi variable en la cual tomar mi ecuación en la cual tengo una variable pues que no tenga al lado. Entonces en este caso yo tomo esta ecuación y lo que hago es pasar todo excepto mi c, que es lo que voy a trabajar, al otro lado del igual. Es decir, que este menos 4b que está restando pasaría a sumar. O sea que c es igual a 3 más 4b. Y esto que está aquí lo reemplazo en la c de la ecuación con la que no trabajé anteriormente. Es decir, que 2b más 2 que multiplica a 3 más 4b. Realizo la respectiva suma, luego la multiplicación y se resuelve bastante sencillo. Ahora, con el método de reducción, lo que hago es poner mis dos ecuaciones de esta forma. Ahora busco un número con el cual pueda multiplicar una o mis dos ecuaciones para poder reducir o eliminar términos. En este caso, yo veo que puedo trabajar con 2 multiplicando toda mi ecuación, solamente mi primera ecuación por 2. Es decir, que aquí ya no sería un 4b, un 2b, sino un 4b. No sería un 2c, sino un 4c, y no sería un 7, pues sino un 14. Es decir, que este 4b y este menos 4b se van. ¿Y qué tengo? Bueno, ahora realizo una suma. 4c más c, 5c. Y 14 más 3, 17. Es decir, que luego de esto, pues, paso mi 5 que está multiplicando de este lado a dividir a mi 17 y así se resuelven las ecuaciones. Bastante sencillo y bastante rápido. Ahora, hacer el siguiente ejercicio. Aquí me dan tres fuerzas. Aquí me dan tres fuerzas. Mi fuerza, mi vector amarillo, el cual voy a llamar mi fuerza A. El vector verde, el cual vamos a llamar mi fuerza B. Y una fuerza de 60 newtons, la cual vamos a llamar fuerza C. En este caso, yo, para que se me haga más fácil trabajar todas mis componentes de X en coseno y todas mis componentes de Y en seno, voy a trabajar no con mi ángulo de 25, sino con mi ángulo de 65 grados. Porque recordemos, pues que aquí hay 90 grados, es decir, que si este ángulo mide 25, ¿cuánto falta para 90? Pues 65. Ahora, descompongo las fuerzas, como dije anteriormente, y tengo en cuenta hacia dónde apuntan mis componentes. Es decir, que esta que va hacia abajo, mi componente de FBY, sería negativa. Y esta, mi componente en X de FS, sería negativa. Ahora, realizo mi sumatoria de fuerzas, la cual va a ser igual a 0. Lo primero que inicio es haciendo la sumatoria de mis fuerzas en X, que son igual a 0. Entonces, tengo mi sumatoria de fuerzas igual a X. Tengo mi fuerza A por coseno de 50 más mi fuerza BX por coseno de 60 menos mis fuerzas de menos 60 por coseno de 65, porque recordemos que es negativa, igual a 0. Hago las multiplicaciones y me queda pues FA 0.64, FB por 0.5, menos 23.35. Este menos 23.35 que está negativo pasaría del otro lado del igual como positivo y ya tendría mi primera ecuación. Ahora hago la misma sumatoria pero con mi componente de fuerzas en Y. Mi sumatoria de mis fuerzas en Y igual a 0. FA, pues seno de 50, igual en mi ángulo, menos FB, seno de 60, que es negativa, más 60 por seno de 65, porque recordemos que estoy trabajando con este ángulo igual a 0. Hago las multiplicaciones, me queda FA por 0.75 menos FB por 0.86 más 54.37. Este 54.37 pasa de este lado del igual y me queda así. Ahora, como tengo dos negativos aquí, lo que hago es multiplicar toda mi ecuación por menos 1. Es decir, que ya se por menos 1. Es decir, que en este caso tendría menos FA 0.76 más FB 0.86 igual a 54.37.
Yo voy a trabajar por el método acción. Recordemos, aquí tengo mis dos ecuaciones, aquí es negativo y multipliqué mi expresión por -1 y me queda de la siguiente fórmula. Yo decido trabajar con FA. Recordemos que pues como trabajo con este FA, todo de este lado del igual pasaría al otro lado del igual. O sea que este FB que está multiplicando, ¿qué pasa? Bueno, pasa a dividir. Perdón, a restar. Y este 0.64 que está multiplicando pasa a dividir. Aquí se hace igual, este FB 0 por 0.86 que está sumando pasa a restar y este 0.76 pasa a dividir. Quedarían así mis dos ecuaciones. Las igualo y empiezo a dar solución. Este 0.76 que está dividiendo pasa de este lado a multiplicar. Y este 0,64 pasaría de este lado también a multiplicar a ambos términos. Es decir, que 0.76 por 25.35 me da 19.26. Eso, 0.76 por FB por 0.5 me da menos FB, recordemos que hay un signo menos, 0.38. Y aquí hago lo mismo y me queda 34.79 y FB 0.65. Ahora lo que hago es pasar este 19.26 a este lado del igual y me queda pues negativo. Como una receta sumando, pues ya pasaría a restar. Y este que está sumando, bueno, lo paso de este lado a dividir. Sumando lo paso a restar. Perdón. Hago las respectivas rectas y me quedaría que menos FB por 0.93 es igual a 15.53. Para despejar paso este 0.93 que está multiplicando a dividir. Me quedaría que menos FB es igual a 16.69. Ya teniendo mi FB, lo que hago es reemplazar este valor en mis ecuaciones, en mi ecuación. Es decir, que este 16.69 lo reemplazo aquí donde iba FB. Hago la respectiva multiplicación de 16.69 por 0.8 y me da 13.35. Esto que está multiplicando, que está sumando, lo paso a restar. Me da 41.01. Y este 0.76 que está multiplicando lo paso a dividir de este lado para que quede que FA es igual a 53.97 newtons. Ahora hablemos sobre el momento con respecto a un punto. Para esto debemos tener claro dos cosas. Si la línea de acción pasa por el punto donde se realizará momento, este será 0. Y si la fuerza aplicada en el punto donde se va a realizar momento, este será 0. Me explico. Recordemos que la línea de acción es esta roja que está aquí y este es mi vector fuerza. Es decir, que si esta línea de acción pasa por la línea de acción por donde se realizará momento, entonces será 0. O sea que si yo voy a hacer un momento en este punto, y aquí hay una fuerza que vamos a llamar XF, XF será 0. Y si la fuerza aplicada en el punto donde se va a realizar momento, entonces este será 0. O sea que si yo aquí tengo una fuerza, la cual vamos a llamar ZF, aquí donde hago un momento, pues ZF, ¿qué será? Será igual a 0. Ahora pues resolvamos estos ejercicios bastante sencillos. Me dicen que realice momento en este punto O. Ahí está. Aquí, como ven, tengo una fuerza de 12 newtons, las cuales voy a descomponer tanto en su componente en Y como su componente en X. Pero como podemos observar, en esta línea de acción está mi componente en X, es decir, que esta componente en X se va a 0 y solamente me quedaría mi componente
en Y. Es decir, que mi momento será igual a 12 por seno de 45, porque recordemos el ángulo, seno de 45 por la distancia de 5 metros. Por lo cual mi momento en O va a ser igual al resultado de dicha multiplicación. Es decir, 42.42 newtons por metro. Newtons metro. Ahora, si en el caso hipotético de que aquí tuviera una fuerza, esta fuerza, pues vamos a llamar, no sé, F, será igual a 0. Y se preguntan, ¿esa distancia qué hago con la distancia? Bueno, supongamos lo siguiente. Aquí voy a hacer momento en este punto. Y aquí tengo una fuerza y aquí tengo su componente en Y y su componente en X. De este punto acá hay 7 centímetros, metros, lo que quieran, un ejemplo. Y aquí hay 3. Ahora, ¿qué pasa? Esto se hace de forma perpendicular. Es decir, que siempre que yo trabaje con mi componente en Y, voy a trabajar con esta distancia. Y siempre que trabaje con mi componente en X, voy a trabajar con esta distancia. Es decir, todo perpendicularmente. Ahora hagamos este siguiente ejercicio, que es aún más fácil, porque esto es bastante sencillo. Me piden que haga momento en este punto. Pongo momento en mi punto. Como veo mi primera fuerza de ser Newton, que está en esta misma línea, yo sé que esta fuerza se va a 0. Y me queda esta fuerza de 60 newtons. Coloco aquí 60 newtons por mi distancia. ¿Y cuál sería la distancia? Estamos hablando que es perpendicularmente. Sería de 3 metros. Observen. 3 metros. Es decir, que mi momento en O va a ser igual a que a 180 newtons por metro. Y listo. Sencillo, eso sería todo. Muchísimas gracias.